estar compartiendo la palabra bendita de Dios. Así que en esta mañana, hermano y amigo que está sintonizado a través de este medio, vamos a recibir la palabra bendita de Dios, la palabra que es espíritu, la palabra que es vida, la palabra que es poder de Dios para cambiar, para libertar, para obrar en poder y manifestación de su presencia. Así que vamos a estar compartiendo una porción de la palabra de Dios Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 4 al 11. San Juan, capítulo 16, versículo 4 al 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y en la presencia poderosa del Espíritu de Dios. Dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os digo estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a orar en esta mañana para que esta palabra no sea de inspiración humana, sino a través del Espíritu Santo de Dios, que trae convencimiento, que trae revelación. Y así que vamos a estar ministrando esta porción de la palabra, y vamos a tener este tiempo para orar y clamar delante de Dios. Padre que estás en los cielos, te adoramos, Señor. Bendito eres, Padre Santo, porque tú eres Dios Todopoderoso. Aquí estamos delante de tu presencia, y yo pido en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu presencia poderosa a través de tu Santo Espíritu traes convencimiento, traigas revelación, Señor, traigas entendimiento a través de tu verdad, y esta palabra bendita se siembre en los corazones, Padre, que necesitan, Señor, un toque y una presencia de tu Espíritu Santo de Dios, Señor. Ministra con poder, Señor, también trayendo el convencimiento, Señor, quitando todo argumento humano, Señor, todo lo que entenebrece y todo lo que quiera perturbar, Señor, para que tu verdad sea sembrada en los corazones. Padre, queda sin poder en el santo y glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a estar compartiendo un tema que le he titulado La obra del Espíritu Santo. Estando Jesús con sus discípulos y a punto de ir a tomar la cruz, y después de haber confirmado la promesa del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, ahora hace una aclaración. Ahora empieza a hablarle a los discípulos sobre la obra del Espíritu Santo de Dios, lo que el Espíritu Santo iba a hacer en el mundo, y les muestra una gran verdad, y aquella verdad los impacta.
aquella declaración que Jesús les hacía a sus discípulos, le impactan de tal manera que se entristece. Jesús le decía, estando a punto de partir al Padre: esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os digo esta cosa, tristeza ha llenado vuestro corazón. ¿Sabe que al escuchar las palabras de Jesús, sus discípulos se llenaron de tristeza? Pero esa tristeza, quizás porque ellos en ese momento pensaban que iban a quedar solos, que iban a quedar desamparados. De pronto estaban pensando en ellos mismos y no estaban pensando en lo que Jesús en ese momento iba a tomar, porque iba a tomar en ese momento la cruz. Y ellos estaban pensando en sí mismos. Tal vez no comprendían lo que Jesús les estaba hablando, pero en ellos había una tristeza, tal vez pensando que iban a quedar desamparados. Todos estos discípulos del Señor habían visto los milagros de Dios. Durante 3 años que estuvo Cristo aquí en la tierra, ellos pudieron ver la gloria de Dios. Milagros potentosos que Dios hacía. Cómo sanaba al enfermo, cómo libertaba a los cautivos, cómo las personas que estaban muertas eran resucitados, cómo multiplicaba los panes y los peces. Y aquellos milagros y prodigios eran la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu Santo en la vida y en el ministerio de Jesús. Pero cuando Jesús les hace esa declaración, sintieron una tristeza, porque estaban acostumbrados a ver a Jesús cerca de ellos. Pero Jesús les hace una aclaración en el versículo 7. Le dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso le estaba diciendo a sus discípulos, que era necesario que Él se fuera, que Él fuera al Padre. Esa es una de las razones por las cuales Jesús le decía estas palabras a sus discípulos. Podíamos enumerar varias razones, pero yo quiero tomar en esta mañana son solo 2 razones las que posiblemente Jesús le estaba hablando a los discípulos sobre la necesidad de que subiera al Padre y los dejara. Y la primera razón era para terminar la obra del Padre por el cual fue enviado aquí a la tierra. Y ir al Padre y terminar su obra de redención. En Marcos capítulo 10, versículo 45, la Biblia dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. La obra de Cristo aquí en la tierra, dice la palabra, que Él vino para no ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Para aquellos que han creído, bendito el nombre del Señor. Y ahora cuando llega el momento de tomar la cruz y morir en la cruz del Calvario, luego ir al Padre para terminar la obra de redención por el hombre. Entonces era necesario terminar la obra de redención para que el Espíritu Santo de Dios viniera aquí en la tierra. Y otra de las razones por el cual Jesús
les habla a sus discípulos que era conveniente que se fuera? Era porque Jesús aquí en la tierra estaba limitado. Su cuerpo físico estaba limitado. Es decir, Jesús cuando vino a la tierra era Dios hecho hombre, con un cuerpo de hombre, con un cuerpo humano, y tenía una limitación física, porque Él no podía estar en cualquier lugar. Él podía estar en un lugar y no podía estar en otro. Pero cuando dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo venga, Él estará con nosotros y en nosotros, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu Santo puede estar aquí, puede estar allá y en cualquier lugar. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios omnisciente. Puede estar en cualquier lugar, pero ahí en Cristo estaba limitado. En esa condición podríamos decir que Jesús estaba diciendo a sus discípulos de que era necesario que el Espíritu Santo de Dios viniera aquí a la tierra y con sus discípulos. Y ahora dice algo poderoso y en la cual yo me quiero centrar en esta mañana sobre este tema. Y Él dice, y cuando venga, hablando del Espíritu Santo de Dios, y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús le estaba diciendo que cuando el Espíritu Santo de Dios viniera, en ese derramamiento del Espíritu Santo de Dios, Él convencerá al mundo. Él convencerá al mundo, dice la palabra del Señor. La obra del Espíritu Santo de Dios es de convencer al mundo. Y cuando hablo del mundo, estoy hablando de aquellos que no han creído en Cristo como el Salvador de la vida. Aquel que ha dado su vida en rescate para todos aquellos que han creído en su nombre. Cuando el Espíritu Santo de Dios venga, dice la palabra, convencerá al mundo de pecado. No está hablando a la iglesia, no está hablando a los que ya están en Cristo, no está hablando a los que permanecen en Cristo. Están hablando de los que no han conocido a Cristo, y por cuanto no han conocido a Cristo, no han permanecido en Cristo, no han permanecido en Él. El Espíritu Santo de Dios tiene ese propósito. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, de convencer al hombre de pecado. La palabra convencer viene del original griego que significa el hecho, que significa probar a alguien la culpabilidad de algo. Es decir, que ese es un término que utilizaban en Grecia los abogados, los que utilizaban la justicia. Y utilizaban el término de el hecho para probar que esa persona era culpable del delito que se le imputaba. De la misma forma, el Espíritu Santo de Dios quiere convencer al hombre, quiere convencer al mundo que no conoce a Cristo, que es culpable del pecado. El pecado, dice la palabra de Dios, nos separa de un Dios que es santo, que la Biblia dice que Él
veces santo. Y el Espíritu Santo, como su nombre lo dice, que es santo, quiere convencer al hombre de que el hombre ha cometido pecado delante de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice, bendito sea el nombre del Señor, en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos habían pecado, todos hemos pecado, no hay nadie que no hubiera pecado. Y por consecuencia el hombre era un pecador, era culpable. Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo viene a hacer la obra de convencer al hombre, darle convicción, ponerlo en una posición de convicción, de creer, de convencerse de que es culpable. Y no solamente llevarlo a una posición de convicción, sino a una posición de decisión, para que pueda decidir que necesita una salvación, que necesita una redención, que necesita una salvación. Y esa salvación solamente la podemos encontrar a través de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La obra del Espíritu Santo de Dios es de convencer al hombre que es un pecador. El pecado más grande que nosotros podemos cometer, oiga bien, no es la persona que asesina. A veces pensamos que el asesino, que el violador, que la prostituta, que esas personas que han cometido pecados grandes, pensamos que ese es el mayor pecado. De pronto aquel que mata al padre o mata a la madre, podríamos pensar, ese es uno de los mayores pecados. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que si nuestros pecados fueran como rojo carmesí, como la blanca nieve llegará a ser. Porque Cristo en la cruz del Calvario derramó su sangre para salvar al hombre de su condición de pecado. Pero el pecado más grande no es el homicida, no es la prostituta, no es el adúltero. El pecado más grande es el incrédulo. El pecado más grande es aquel que se rehúsa a creerle a Dios, a creer que Él es Dios el que salva, que vino aquí a esta tierra para salvar al hombre de su condición de pecado. Ese es el pecado más grande. Por eso cuando Jesús estaba predicando la palabra de Dios, enseñando por Galilea, por todas esas tierras, llevando el evangelio, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, muchos se levantaban contra él. Los religiosos en ese tiempo, los fariseos, los escribas y los que estaban con los escribas, se rehusaban a creerle a Jesús. Jesús había sanado a una persona que estaba muda, poseída por un demonio. Y cuando aquel hombre es libertado de la posición satánica, los escribas que estaban ahí, los religiosos en ese momento, le decían a Jesús: por el príncipe de las tinieblas, por Belcebú, echa fuera a los demonios. Aquellas palabras
aquella persona incrédula. Aquella palabra que los religiosos en ese momento estaban declarando en contra de Jesús, es una declaración directa contra la obra del Espíritu Santo de Dios. Es una resistencia al Espíritu Santo de Dios, al convencimiento del Espíritu Santo de Dios en esas vidas. Porque Jesús predicaba las palabras y muchos no le creyeron, aún con la palabra. Y aún con las manifestaciones del poder, viendo las maravillas de Dios, aún se rehusaban a creerle a Dios. Como ocurre en estos momentos, en estos tiempos. ¿Cuántas maravillas hay de Dios? ¿Cuántos milagros palpables? ¿Cuánta sanidad de un Dios que es Dios poderoso? Y vemos las maravillas. Y vemos el poder de Dios manifestarse. Y cuando el corazón de esa persona se cierra a no creer, aún ni con milagros, ni que se levante un muerto, no creerán. Porque eso era lo que estaba pasando con los religiosos en ese momento. Porque no creían en Jesús, no creían en su palabra, ni aún con los milagros que él estaba haciendo. Porque estaba el espíritu de incredulidad en esos corazones y se rehusaban a creer. Y hasta tal punto era el espíritu de incredulidad que estaba en ellos, que dijeron de que por Beelzebú Jesús echaba fuera los demonios. La palabra del Señor dice en Mateo 12 que Jesús echaba fuera los demonios por el dedo de Dios. Y cuando la Biblia habla del dedo de Dios, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado y de juicio. El que convence al hombre. Bendito el nombre del Señor. Y al resistir al Espíritu Santo de Dios, ya no hay más nada que hacer. Porque esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, de convencer. Y al rehusarse a creerle a Dios, se convierten en reos de justicia, de juicio eterno, como dice la palabra de Dios. Por eso, el pecado más grande es la incredulidad. No creerle a Dios, no creerle a lo que dice su palabra. La forma que Dios ha utilizado para que el hombre le crea ha sido por la palabra de Dios. La palabra que es espíritu. Y cuando la palabra es predicada, el Espíritu Santo de Dios está hablando, está convenciendo, está tratando de convencer a los corazones por la palabra de Dios. Y aún si no creen en las palabras, los milagros y las señales hablarán. Bendito el nombre del Señor. Para que aquellos que no crean a la palabra, pues crean a los milagros y señales que Dios hace. Porque el propósito del Espíritu Santo de Dios, el propósito de Dios es de convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Bendito el nombre del Señor. Es por eso que en Hebreos capítulo 10, versículo 26, la palabra del Señor dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Poderoso.
poderoso es el Señor. Aquí el Espíritu Santo nos habla. El Señor nos habla a través de esta palabra. Porque si después de haber conocido la verdad, esto es lo que el Señor está diciendo aquí, que después de haber conocido, después de haber oído la verdad, y aún no la creemos, sino que después de haberla conocido, empezamos otra vez al pecado, practicando el pecado. La Biblia, la palabra de Dios dice que ya no hay más nada que hacer, porque la Biblia dice esa persona se ha convertido en una persona que no cree. Su corazón se ha cerrado para que el Espíritu de Dios obre. Y entonces la palabra del Señor dice, ya no hay más nada que hacer. Aquel que hace afrenta al Espíritu de gracia, sino que hay un juicio, dice la palabra del Señor. Un juicio, una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El Espíritu Santo de Dios quiere convencer al hombre que es pecador, y convencer al hombre, cuando no tenemos a Cristo, que vivimos en injusticia, que somos culpables delante de Dios. Es por eso que dice la palabra del Señor, y cuando Él venga a convencer al mundo de pecado y de justicia. De justicia por cuanto voy al Padre, dice la palabra del Señor. La Biblia, la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Hablando antes de Cristo, hablando antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, la Biblia dice que no hay ni siquiera uno que sea justo delante de Dios. Porque lo más bueno que nosotros podemos hacer delante de Dios si no tenemos a Cristo, la Biblia dice que son trapos de inmundicia. Isaías 64 versículo 6 lo dice claro. Bendito el nombre del Señor. Todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Cuando nosotros presentamos las obras buenas delante de Dios, pero sin Cristo, son trapos de inmundicia para Dios. ¿Cuánta gente hoy en día piensa que por sus obras buenas, estando sin Cristo, pueden agradar a Dios? Y algunos buscan su propia salvación con obras, pero sin Cristo. Eso dice, la palabra del Señor dice que son trapos de inmundicia. Por eso usted ve gente que hace buenas obras. ¿Cuántas personas hay uno ve que dan donaciones, que pueden hacer hospitales, que pueden dar dinero para hogares infantiles, para muchas cosas? Pero lo hacen sin estar en Cristo. Y piensan que eso por estar haciendo buenas obras delante de Dios, son buenos. Y aún tratan de alcanzar su propia salvación con obras buenas. Por eso es que la Biblia dice que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue delante de Dios orgullecido por sus obras. La salvación es por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios nos ha dado, no por los méritos propios, sino porque Él se plació demostrar su amor y su misericordia. Nada
de lo que nosotros hacemos en esta tierra, si lo hacemos sin Cristo, delante de Dios, no tiene validez. Porque el Padre siempre nos mirará las obras que nosotros hacemos a través de Cristo. Siempre a través de su Hijo, Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte es la separación del hombre con el Dios que hizo los cielos y la tierra. No solo una muerte física, sino una muerte eterna. Y la palabra del Señor dice: por cuanto el hombre pecó, está destituido, está separado de la gloria de Dios. La justicia de Dios decía que el hombre era culpable. Había una sentencia sobre el hombre, sobre su cabeza, de que el hombre era culpable de su pecado. Pero el amor de Dios se manifestó también. Y la Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí estaba la justicia de Dios, mostrando al hombre que era culpable, pero también estaba el amor de Dios, tratando de rescatar al hombre de su condición caída. Y Cristo muere en esa cruz, y la justicia de Dios fue satisfecha, y el amor de Dios se manifestó en gran manera para todos aquellos que han creído en el santo nombre del Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ese es el Dios que nosotros tenemos. La palabra del Señor nos muestra también, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Refiriéndose a la obra de Cristo terminada aquella en la cruz del Calvario. Él vino con un propósito de morir, padeciendo de la forma más torturante, llevando aquella cruz, morido por nuestros pecados, como dice la palabra del Señor, llevando el martirio de aquella cruz, sufriendo los dolores más atroces, experimentado en quebranto, como dice la palabra del Señor, varón de dolores. Sufrió el martirio que tú y yo necesitábamos, porque éramos culpables delante de Dios. La sentencia de muerte estaba sobre nuestras cabezas, pero Él fue molido llevando el martirio, el sufrimiento grande que padeció, para darnos una salvación. Por eso el libro de Hebreos dice: ¿cómo descuidar una salvación tan grande? Hay que cuidarla con temor, con temblor. Porque hay muchos que toman las cosas de Dios como si fueran algo que no tuviera un valor. Tan grande fue el valor que fue el martirio de Cristo en aquella cruz. Torturado, injuriado, maltratado, blasfemado, llevando el castigo sobre su vida. Ese castigo que necesitábamos, que teníamos nosotros porque éramos culpables, éramos culpables delante de Dios y estábamos sentenciados a estar separados de Dios. Y el juicio estaba sobre nuestras vidas. Pero el amor de Dios ha sido grande para con nosotros. Es por eso que el Señor siempre lo ha dicho: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo haré descansar.
Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y soy la vida. Alabado sea su santo nombre. Eres el camino, eres la verdad, eres la vida. Sin Él nada somos, sin Él nada podemos alcanzar. La obra del Espíritu Santo de Dios es de convencer al hombre que hemos pecado, que somos culpables y necesitamos al Redentor. Necesitamos el puente para llegar al Padre, porque no hay otro camino que Jesucristo. Solamente Él murió en la cruz del Calvario y solamente Él es el intercesor entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. No hay otro camino, no hay otro medio. Nadie puede poner otro camino sino Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y la Biblia dice que convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice la palabra del Señor. Ya vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice que éramos culpables. Teníamos un acta de decreto que había en contra de nosotros porque éramos culpables delante de Dios. Pero Cristo clava esa sentencia, esa culpabilidad la clava en la cruz, llevándose nuestros pecados. Y la sangre de Cristo tiene el poder para borrar nuestros pecados, nuestras rebeliones, por muy graves que sean delante de Dios. La salvación es un regalo de Dios, que gratuitamente Dios nos la dio a nosotros. Para nosotros es gratuita, pero para Él no fue gratuita, porque Él tuvo que pagarla con precio de sangre, con sangre, con martirio, con sufrimiento, con dolor. Eso era lo que nos correspondía a nosotros enfrentar, ese martirio que Cristo padece en la cruz del Calvario. Y la palabra del Señor nos dice que Él despojó en aquella cruz a los principados, a las potestades infernales, y dice la palabra que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte de Cristo fue la derrota de Satanás. ¡Aleluya! Y es por eso que nosotros, los que hemos creído en Cristo, la iglesia de Jesucristo, en Cristo somos más que vencedores. Porque la victoria de Cristo es la victoria de la iglesia, de los que han creído en su nombre. A su nombre sea la gloria. Fue exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia dice: y convencerá al mundo de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ha sido juzgado. Hay un infierno que la palabra del Señor nos muestra que no fue preparado para el hombre,
que no fue preparado para el ser humano, fue preparado para Satanás y sus ángeles que se rebelaron contra Dios, que pecaron contra Dios. Pero rehusarse a recibir a Cristo, el regalo de Dios, que con martirio y dolor Dios, el Señor padeció para darnos a nosotros, ese es el mayor de los pecados. El mayor de los pecados. Los que se rehúsan a recibir el regalo de Dios. Aleluya. La obra del Espíritu Santo aquí en la tierra es de convencer al hombre de su condición. Es de convencer al hombre que necesita a Cristo. Es de convencer al hombre que sin Él nada somos. Que sin Él nada podemos alcanzar. A eso vino el Espíritu Santo, y por eso Jesús le decía a sus discípulos: os conviene que me vaya para que el Espíritu Santo de Dios esté aquí en la tierra y convenza al mundo. Porque eso es lo que necesita el mundo, creerle a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día que dicen que creen en Dios, pero que no le creen a Dios en su palabra? El Espíritu de verdad está hablando y está diciendo que su palabra es la verdad. Esa palabra que tú necesitas escuchar, porque a través de la palabra es que viene la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios, cuando tiene el Espíritu de Dios, cuando es manifestada, declarada por el Espíritu de Dios, es vida. La obra del Espíritu Santo es convencernos de que necesitamos a Cristo. Aleluya. Todo lo necesitamos para estar un día delante de Él, delante de su presencia. Es el regalo más maravilloso que podemos recibir. Estar en su gloria, en su presencia, a ese lugar en el cual el Señor quiere llevarnos. Aleluya. Ese lugar está prometido para los que le aman, a los que han creído en su nombre. Y es ahí donde dice la Biblia que ojo que no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene reservado para aquellos que le aman, para aquellos que le han creído, porque no se puede amar al que no se le cree. Y nosotros somos los que hemos creído en un Dios que salva, en un Dios que sigue haciendo proezas y maravillas, en un Dios que se manifiesta al hombre, en un Dios que se conduele, en un Dios de misericordia, en un Dios que siempre ha mostrado su amor para sacar al hombre de la miseria, para sacar al hombre de su condición de dolor, de sufrimiento. Porque el hombre sin Cristo es la desgracia más grande que puede tener el ser humano. Vivir sin Cristo es la desgracia más grande que puede experimentar el hombre en esta tierra. Porque solo en Él hay bendición, solo en Él hay provisión, solo en Él hay respuesta, solo en Él hay vida eterna, solamente en Él hay favor de Dios. Alabado sea su nombre. Usted no va a encontrar nada en esta tierra que sea de bendición, porque la bendición de Él es la bendición, Él es la fuente de bendición. ¿Cómo rehusarse a recibir y entrar por ese camino? Si
Y a eso Dios nos ha llamado, para que alcancemos la bendición, no solo aquí en esta tierra, sino en la eternidad, la cual Dios ha prometido para aquellos que le aman. El Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos está recordando que Él sigue convenciendo, que Él sigue haciendo la obra para aquellos que abren su corazón y se disponen para que Él obre y entre en ellos y empieza a hacer la obra santificadora en sus vidas. Pero lo principal es reconocerlo a Él como el Señor de nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Dios. Tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la alabanza, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues hablando, Señor, al mundo, porque tú sigues convenciendo que necesitamos de ti, Señor. Tú sigues hablándole a la humanidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque un día nos convenciste. Un día llegaste a nuestras vidas y nos diste convencimiento. Y ahora, Padre, podemos levantar nuestras manos y decirte, Señor, que has sido lo más grande en nuestras vidas.